Saludos amigos, se está hablando mucho en este 19 de noviembre de 2024 de este nuevo peligro nuclear. Ya volvemos otra vez a lo de siempre. Los rusos, Vladimir Putin, acaba de firmar la nueva doctrina nuclear. Es curioso que haya esperado hasta justo este momento. Pareciera que lo estuviera esperando, ¿verdad? Digamos que se había promulgado, se había dicho en qué consistiría esa nueva doctrina, pero faltaba la firma. Y justo después de ese anuncio a través del New York Times de que se iban a producir esos ataques en profundidad en Rusia, justo entonces Vladimir Putin firma ya definitivamente el decreto y veremos qué ocurre en lo sucesivo. La verdad, hay mucho de lo que hablar. Empecemos por el principio. Veamos, esto es lo que dice Nevencia en la ONU. Esto es importante puesto que, digamos que es una forma de dirigirse al mundo, ¿no? Es la forma que hay en este mundo nuestro de decir algo de la forma más pública posible. Entonces, digamos que Nevencia en ese sentido cumple una función muy importante. Y miren lo que dice. El gobierno estadounidense concedió a Kiev un permiso suicida para utilizar armas de largo alcance en territorio ruso. Es curioso que lo cataloguen de este modo. Primero, que lo dan por hecho, a pesar de que la Casa Blanca todavía no lo ha confirmado, lo cual es bien llamativo. Es decir, todo el mundo habla de ello, se habla en Rusia, se habla también Borrell, ha hablado de ello, etcétera, etcétera. Sin embargo, en la Casa Blanca no se ha confirmado esto. Es solo una noticia del New York Times. En fin, ya ven, permiso suicida, así es como lo cataloga Nevencia. Los dirigentes de Reino Unido y Francia, siguiendo el juego a Estados Unidos, están arrastrando no solo a sus países, sino también a todo el continente. Fíjense, Nevencia vincula a Reino Unido y Francia a Estados Unidos y esa decisión. Es decir, está diciendo claramente que la triple entente, por llamarle de alguna manera, usando un término arcaico de la Primera Guerra Mundial, la nueva triple entente sería Estados Unidos, Reino Unido y Francia. Es curioso, no menciona a Alemania, pero sí a Reino Unido y Francia. Están arrastrando no solo a sus países, sino también a todo el continente. ¿A dónde? Obviamente a la guerra potencialmente nuclear. Las acciones de los países occidentales agravan el conflicto en Ucrania. Aquí hace una mención ya general, es decir, empieza por Estados Unidos, gobierno estadounidense, después se incluye Reino Unido y Francia y ahora ya se dice países occidentales, sus acciones agravan el conflicto en Ucrania. El ex primer ministro británico Boris Johnson disuadió a Vladimir Zelensky para que no firmara los acuerdos de paz rubricados en Estambul. Es decir, hace referencia a esto. Bueno, a ver, a todo esto, poniendo el contexto, esto fue una discusión que ocurrió allí en la ONU, en el Consejo de Seguridad, y el representante británico dijo algún tipo de tontería en el sentido de que, bueno, que Rusia pues poco menos que es un estado canalla y todas estas cosas y que digamos que las acciones occidentales están siempre bendecidas por el cielo, ¿no? Entonces, en ese contexto es que contestaba Nevencia. Y fíjense, hace referencia a esos acuerdos de Estambul, esos acuerdos que fueron boicoteados por Boris Johnson, el primer británico en aquel momento. ¿Qué más se podría decir al respecto, verdad? Es todo muy claro, pero hay un poco más. Son inútiles los intentos de derrotar a Rusia en el campo de batalla. Es decir, Nevencia está diciendo con toda claridad que lo que busca Occidente es la guerra. Esto hay que decirlo porque aquí en Occidente todavía persiste la noción de que no estamos en guerra. Todavía persiste la noción de que no pasa nada, que todo está bien, que esto no es nada, etcétera, etcétera. Pero sí pasa algo de hecho muy grave. Moscú alcanzará los objetivos de la operación militar especial independientemente de los planes de Occidente. Bueno, eso es lo que más escuece de todo y lo dejan para el final. Eso es lo que de verdad escuece en todo este asunto. Fíjense que precisamente ayer saltaba también una noticia acerca de pruebas en torno a los crímenes de guerra ucranianos, obviamente en los cuales ha participado la OTAN, de esto ya lo había dicho de hecho de forma directa María Zaharova, lo había dicho de forma explícita, y digamos que también había documentaciones anteriores bendecidas por el propio Occidente en torno a los crímenes de guerra de Ucrania en el Donbass antes de la operación militar especial. Hay mucha documentación que dejaría en muy mal lugar a un Occidente, a una Ucrania derrotada. Esto es grave. Por lo demás, ¿cuáles son esos objetivos? Es que esos objetivos implican
precisamente la caída de Ucrania de la forma que la necesita Occidente. Occidente necesita la Ucrania con la configuración actual. Y si se cumplen esos objetivos de la operación militar especial, esto es imposible. No puede ocurrir. Entonces, esto ya lo hemos explicado, obviamente implicaría la caída de la OTAN y también de la Unión Europea. A poco que se reflexione sobre ello, resulta ya fácil entender que una cosa implica la otra y a su vez implica la otra. Pensemos que si cae por completo Ucrania, y aunque no sea ocupada totalmente por Rusia, si digamos que tiene un gobierno afín a Rusia, que vendría a ser parecido a Bielorrusia, esto implicaría fronteras directas con Hungría, con Serbia. Obviamente esto influiría muchísimo sobre la región, dejaría las posturas de los estados del este, especialmente los bálticos y Polonia, las dejaría en una situación muy precaria, por decirlo mínimo, después de todo lo que han estado haciendo durante este tiempo. Y fíjense que en ese sentido hay una noticia asociada que acaba de salir. El ministro de Defensa alemán dice que el corte del cable submarino que conecta Finlandia con Alemania, el cable de comunicaciones, ha sido fruto de un sabotaje. Ahora ya solo falta que aparezca un medio, un periódico alemán, diciendo que fueron los rusos y citando fuentes, así sin más, ¿no? Esto es el modus operandi que tenemos ahora en Occidente. Esto es así como se hacen las cosas ahora. Esto redunda, pues lo dicho, en esa posición muy precaria de países como, por ejemplo, también Finlandia o Suecia, que al integrarse en la OTAN han dejado, digamos, sus posibilidades de seguridad totalmente pendientes de esa deriva occidental de la necesaria destrucción de Rusia en su presente configuración, al menos. Un regime change sería suficiente, claro. Lo que sea mientras se puedan cumplir los objetivos occidentales. Así que todo esto es el contexto, hay que tenerlo muy en cuenta porque se olvida a menudo. Entonces ahí tienen a la derecha al presidente Putin firmando un decreto que aprueba la versión actualizada de la doctrina nuclear del país. Han esperado precisamente este momento para lanzar esa firma de ese decreto. Ahora ya es totalmente oficial, con lo cual habrá que atenerse a las consecuencias. Vamos a ver después las características de ese decreto, pero antes necesitamos ver otra noticia importante que está pasando desapercibida. Fíjense, los Estados Unidos notificaron a Corea del Sur su decisión de usar los misiles contra Rusia. Es decir, se usan los misiles de la propia Corea del Sur, se le notifica a Corea del Sur, se usan contra Rusia, pero añaden que esto no implica una participación directa de la República de Corea, o sea, de Corea del Sur, en la guerra, obviamente. Fíjense con todos estos juegos de Corea del Norte, etcétera, etcétera. Esto viene a colación de que Sabrina Singh, la portavoz del Pentágono, ha dicho que no tienen constancia de que Corea del Norte tenga tropas en Kursk, que es lo que se ha venido hablando. Esto es un apilar mentiras sobre mentiras, o medias mentiras, medias verdades, desinformación por aquí, información de aquella manera por allá, etcétera, etcétera. A ver, establezcamos todo en la línea de acontecimientos. Los Estados Unidos aprueban esos ataques en profundidad en Rusia debido a que, esto se dijo también, de esta forma a través de fuentes y todo esto, pero se dijo, debido a que los norcoreanos tienen tropas en Kursk. Esto se dijo, que los misiles se utilizarían especialmente para eso. Ahora se dice que Corea del Sur, las municiones de Corea del Sur, los misiles de Corea del Sur, serían utilizados contra Rusia, pero eso no significa que Corea del Sur entre en la guerra, aun a pesar de que los coreanos del norte veían esto como mínimo con suspicacia, puesto que han firmado un acuerdo estratégico integral. Es decir, ¿busca Estados Unidos abrir la guerra también en Corea? Utilizar los no pocos las no pocas reservas de artillería y de misiles y todo eso de Corea del Sur, está claro que lo quieren hacer, pero quizá también quieren abrir ese frente oriental. Ojo a esto, porque aquí algo se mueve, de eso no hay ninguna duda, aquí algo pasa. Por lo demás, ya ven, Zelensky afirma que los misiles hablarán por sí solos, tras la decisión de Biden de permitir el uso de armas de largo alcance dentro de Rusia. Esto es una noticia del mundo. El gobierno de Estados Unidos anunció este domingo ese permiso que reclamaba Ucrania desde hace tiempo. Ya ven, los
medios lo dan por hecho, pero lo cierto es que el gobierno de Estados Unidos no lo anunció el New York Times. Esto es algo muy, muy extraño que habrá que tener muy en cuenta por lo que sea que pueda pasar en lo sucesivo. Zelensky, por supuesto, encantado, claro, ve aquí una posibilidad de salvarse, de salvar su trasero, que ya se veía, digamos, en malas condiciones con todo el nuevo show en torno a Donald Trump. Y aquí es donde queríamos también hacer un inciso. A ver, teniendo en cuenta todos estos movimientos y teniendo en cuenta ese extraño entendimiento entre Biden y Trump, es decir, hay un muy buen ambiente, un ambiente muy cordial, quizá después de todo están haciendo una especie de pacto de Estado, como sugeríamos ayer. Pero hay un detalle nuevo con esta deriva nuclear, y es que no se estará escenificando, preguntamos nosotros, una nueva crisis de los misiles como aquella de los años 60. No se estará escenificando, obviamente con la intención, a cualquier precio, de salvar a Ucrania. Es decir, subir la tensión al máximo, llevarlo hasta el límite mismo de la guerra nuclear para a continuación decir, bueno, si usted deja tranquila a Ucrania, señor Putin, entonces ya no pasa nada, todo bien, y hacemos como la otra vez, que aquí no pasa nada, mucha tensión, pero al final todo bien. Hay que tenerlo en cuenta, y eso también explicaría la apertura de ese otro frente oriental en Corea y alguna que otra cosa más que anda por ahí pululando, como esos misteriosos cortes de cables de comunicaciones en el Báltico. De momento solo han dicho que es sabotaje, falta que digan que fue Rusia también. Todo lo que sea para presionar, 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 porque insistimos, aquí se está cumpliendo lo que dijimos siempre en este canal. Ucrania no puede caer de ninguna manera para el bando occidental. Si Ucrania cae, todo el bando occidental se vendría abajo. Es así de simple. Es como, digamos, su gran caballo de batalla, su gran baza, Ucrania. Se está desmoronando, de hecho, día a día estamos viendo cómo caen nuevas posiciones, el frente no para de moverse a favor de Rusia. Y, obviamente, la precariedad del régimen de Zelensky es ya una obviedad para todos. Entonces, digamos que es el punto, ahora o nunca. Han conseguido hacer este juego de hacerlo coincidir con el cambio de administración en Washington, pero nosotros nos preguntamos, ¿no es esto todo una escenificación para una nueva crisis de los misiles? Como había ocurrido en Cuba en los años 60. Hay que reflexionar sobre esto. Aquí lo tenemos. Esta es la doctrina, el resumen, bueno, los puntos clave de la nueva doctrina nuclear rusa. Vale la pena leerlos, fíjense. Agresión contra Rusia por parte de cualquier país, de algún bloque militar, será considerada como una agresión de todo el bloque. Moscú debe usar armas nucleares ante una amenaza crítica a su soberanía e integridad territorial y la de Bielorrusia también. El documento define por primera vez al adversario potencial, lo que significa Estados Unidos y coaliciones militares que consideran a Rusia como un adversario potencial y poseen armas nucleares y otros tipos de armas de destrucción masiva, no necesariamente nucleares, o un potencial de combate significativo de fuerzas de uso general. Se dan cuenta de que aquí parece estar haciéndose referencia a hipotéticos nuevos frentes que se puedan abrir. Tengamos en cuenta que ahora mismo, mientras hablamos, hay una gran tensión en Georgia. Continúa ese, como mínimo, amago de golpe de Estado, bueno, de revolución de color, de cambio de régimen, continúa allí. Georgia es fronterizo con Rusia. Todo esto hay que tenerlo muy en cuenta. Está claro que los rusos lo tienen en cuenta, ¿y de qué manera? La disuasión nuclear también se lleva a cabo con respecto a los países que proporcionan el territorio, el espacio aéreo o marítimo, así como los recursos bajo su control para la preparación y ejecución de la agresión contra la Federación de Rusia. Cuidado, disuasión nuclear también en esos casos. Esto incluye el Báltico, incluye el Mar del Norte, el Ártico. Cuidado porque esto es bastante serio. Los rusos no están jugando, están diciendo las cosas con toda claridad. Después, si ocurre algo, pues ellos tienen a qué atenerse. Una de las condiciones para el empleo de armas nucleares es el lanzamiento de misiles balísticos contra la parte rusa. Vaya, justo eso. Ya lo había dicho Putin en junio, lo había dicho con toda claridad.
Lo había dicho con toda claridad, lo repitió también justo antes de la cumbre de los BRICS, en fin, lo ha estado diciendo durante todo este tiempo, para quien haya querido escucharle, que obviamente esos lanzamientos de misiles serían utilizando satélites y tecnología occidental, con lo cual obviamente esto implicaría una entrada de la guerra de todo Occidente. Hasta ahora se ha jugado este juego de que sí que no, pero bueno, los rusos se han cansado y dicen sí, que sí es sí. O sea, a partir de ahora sí significa sí. Es muy claro esto. Y misiles balísticos, es decir, justo lo que acaba de aprobar la Casa Blanca. Agresión contra Rusia y aliados por parte de un país no nuclear con el apoyo de una nación con armas atómicas se considerará un ataque conjunto. El presidente ruso es quien toma la decisión sobre el uso de armas nucleares. Esto también es a cuenta de todos esos rumores acerca de que, bueno, esto sería muy peligroso porque cualquiera podría usar un arma nuclear o algo así. Bueno, no es tan sencillo. Los rusos ya desde los tiempos soviéticos tienen todo esto muy claro, muy definido y no se lanza un arma nuclear así por casualidad, ni porque se tropezó y le dio al botón o cosas así por el estilo, ni mucho menos. Y en última instancia, la responsabilidad última, la decisión última, es del propio presidente ruso, en este caso Putin mismo. Así que así está la situación, como ven, está derivando precisamente por donde llevamos diciendo en este canal desde el principio. Occidente necesita la destrucción de Rusia y no va a parar hasta conseguirlo. Obviamente, esa eventualidad de una nueva crisis de los misiles sería para conseguir tiempo. Si es que tal cosa ocurre, que no lo sabemos, es solo una hipótesis que hacemos aquí. Sería para conseguir tiempo, para conseguir que Ucrania no caiga, porque si Ucrania efectivamente cae, entonces Occidente entraría en colapso. Eso es lo que nosotros opinamos aquí, puesto que no hay forma en la que después de todo lo que ha ocurrido, después de todos los recursos, etcétera, no hay forma en la que una caída total de Ucrania no derive en el colapso occidental completo. Es decir, sería una derrota total, estratégica, como gusta decir ahora, sobre Occidente, sobre Estados Unidos en última instancia. Ni más ni menos. Es decir, Estados Unidos tendría que aceptar firmar una derrota con Rusia en caso de que Ucrania caiga. No hay forma en la que esto se pueda solucionar de otro modo. Tengamos en cuenta que la operación militar especial, y en ese sentido los rusos, como siempre, son muy claros, sus diplomáticos, su presidente, son súper claros, dejaron sobre la mesa la cuestión de que la OTAN debería retirarse a las fronteras de 1997. Las implicaciones de esto, insistimos, serían el fin de la OTAN. No hay otra. No hay otra solución. Obviamente esto implicaría una derrota clara por parte de Estados Unidos. Otra cosa es que después consigan llamarle por otro nombre. Bueno, vale, eso quizá podría ser aceptable para los rusos, pero las condiciones van a tener que cumplirse. De otro modo, los rusos no van a tener seguridad. Fíjense que con esto que ha ocurrido del permiso de los ataques en profundidad y todo eso, lo único que están haciendo es darle la razón a la línea dura dentro del gobierno ruso. No hacen más que darles la razón, es decir, no hacen más que aquellos que piensan que de hecho lo que se quiere es la destrucción de Rusia, pues digan, tenemos razón, míranos, quieren destruirnos. En fin, esta es la situación tan delicada en la que estamos y que se ha vuelto difícil de entender debido precisamente, aparte de las ambigüedades y juegos de todo tipo, a esa actitud general que sigue persistiendo del aquí no pasa nada. Aquí no pasa nada. Los políticos occidentales se aprovechan de esto. Los dirigentes estadounidenses están encantados con que en Europa, sobre todo, cunda esta actitud. Es decir, ellos van a jugar sus bazas. Ellos saben muy bien que si consiguen ese cambio de régimen o lo que sea con Rusia, entonces podrán volver a ser grandes de nuevo, que es lo que realmente persiguen porque lo necesitan para su propia lógica interna. Es lo que decíamos ayer. Estados Unidos básicamente lo que está haciendo es exportar su guerra civil. Están exportando esa confrontación entre Biden y Trump a Estados Unidos contra Rusia y especialmente, y esto a raíz de lo dicho por el propio Borrell, especialmente entre la Unión Europea y Rusia, para Estados Unidos así tener un parapeto, digamos, y poder lanzar la piedra y esconder la mano. Porque esto es lo que se mueve en última instancia.
Por lo demás, a nivel de dirigencia militar, estrategia, si es que la tienen, y cosas así por el estilo, sigue primando también, lo vemos en los medios, aquí ya hemos puesto un montón de muestras al respecto, de que los rusos son débiles. Los rusos son débiles, los rusos están a punto de caer, hay que presionar solo un poquito más. Es decir, esto sigue ahí. Sigue ahí. En los medios alternativos, que somos aquí una pequeña burbuja, tenemos claro que esto no es así, pero no así, insistimos, a niveles de dirección militar, política, etcétera, etcétera. Allí sigue primando la idea de que con un poquito más de presión Rusia va a caer, va a ceder. Presionemos un poquito más. En cualquier caso, si pasa cualquier cosa, le va a pasar a los europeos, así que presionemos, consigamos. Esa es la historia, esa es la situación. Así que ya saben, hagan me gusta, suscríbanse, activen notificaciones y háganse miembros de Geopolítica Actual. Aquí seguimos día a día analizando esta deriva y como ven, si son capaces de ver el contexto, pueden consultar nuestros vídeos antiguos y verán cómo efectivamente hay un proceso en la dirección que aquí decíamos. Es un proceso en el cual Occidente necesita afirmarse sobre las otras potencias, eliminar los deseos de las otras potencias de no formar parte del proyecto occidental, porque lo necesita para su propia lógica interna. Es decir, de otro modo, el proyecto moderno no tiene sentido. La civilización, el proyecto civilizatorio capitaneado por Estados Unidos no tiene sentido. Así que, como ven, esa es la deriva que está ocurriendo en el mundo. El proceso, aun a pesar de toda su confusión, es claro. Venga, lo dejamos ahí y nos vemos en la próxima. Un saludo muy grande.